Menos cunas y más collares. Esta frase parece resumir lo que está pasando en la sociedad moderna con el cada vez mayor auge de presencia de mascotas en los hogares, no solo de Colombia, sino de todo el mundo. Hoy los perros y gatos están reemplazando a los niños. No en vano, solo en Colombia el 70% de los hogares tiene una mascota. Y esto en un país que ha visto este año la menor tasa de natalidad en mucho tiempo. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, no solamente en Colombia, ya vamos a hablar del mundo y ya vamos a hablar de lo que ha pasado en Colombia, pero hablemos del entorno y de lo que hoy la sociedad vive. Yo lo llamo con un fenómeno y quiero su opinión y ya lo vamos a documentar con datos históricos y con datos recientes. Arranquemos con los recientes. Hoy mucha gente, y lo hemos visto en los noticieros, se preocupa mucho más, claro, advierte que la pólvora genera daños espantosos en los niños, en todos los seres humanos que tienen algún tipo de riesgo al manipular o a ser víctima o testigo del uso de pólvora. Pero hoy mucha gente se lamenta más, es por lo que les pasa a las mascotas que por lo que les pasa a los humanos con el tema de la pólvora. No sé si usted tiene la misma percepción. El ruido de la pólvora, el susto, el daño mental que les hace, se ha vuelto un tema que realmente es un tema estresante, digámoslo así, para muchas personas y se les ha convertido en un gran dilema en estas fechas. Pero antes había perros, antes había gatos y la gente no se preocupaba tanto por eso porque pobrecito el perro que se asusta con la pólvora en fin de año y Navidad. No, yo crecí con pólvora cuando había voladores y pólvora en todas las casas y con perros. Y no era un tema así que genera presión, estrés, no era un tema importante. Este cambio, digamos, de comportamiento de la sociedad, en buena parte de la sociedad, pues también deja en evidencia, Teresita, lo que hoy en la sociedad moderna representan las mascotas. Se están volviendo en muchos hogares, y las cifras lo dicen, más importantes que los niños. Se habla de la humanización de las mascotas, darle las características de un ser humano, son muy importantes, son seres vivos, pero les están humanizando los miedos, las necesidades, para dónde van, cómo tratarlas, y eso es un fenómeno relativamente nuevo. No lo juzgo y hago la salvedad, yo tengo perro. ¿Usted tiene perro? No, no tengo perro, pero crecí con perros. Yo sí tengo perro y me ha ayudado a humanizarme, le tengo que confesar. El perro a mí me genera compañía, afecto, una conexión realmente muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que, pues, a juzgar por lo que le pasa a uno, es lo que le pasa a la cada vez mayor cantidad de gente que hoy opta por las mascotas y no por los hijos. Sí, hay mucho más gente que está interesada en tener mascotas. Les parece que es algo más fácil de manejar de alguna manera, menos costoso que traer un niño a este mundo. Ni tanto. Pero los perros, cada uno tiene su personalidad. Yo que de verdad crecí con muchos perros y de diferentes razas todos, yo me acuerdo que cada uno tenía su personalidad y su manera de ser en la casa y eran muy distintos. Uno más cascarrabias que otro. Hoy lo que son es muy mimados, muy consentidos y repito, no tengo moral porque yo al mío lo consiento mucho. Teresita, tal vez parece que hubo un punto de inflexión en la sociedad contemporánea con el tema de las mascotas y fue la pandemia, la que disparó en buena medida que mucha gente optara por tener mascotas, o más hogares opten por tener mascotas en su casa. Mucha gente que vivía sola y era feliz viviendo sola y era su vida y muy organizada, de pronto les tocó quedarse, ahí sí, realmente solos dentro de una casa o un apartamento sin poder salir. Las mascotas se volvieron muy importantes. Sí. En Colombia pasamos de tener 48% de los hogares tenían mascotas a tener cerca de 78% hoy en día, es decir, increíble. Aumentaron exponencialmente. Sí, y es un mercado además, porque así como es una tendencia, es también una opción enorme de negocio y consumo. Hoy uno ve más jardines y colegios de perro y muchos colegios y jardines de niños que han tenido que cerrar y cambiar de negocio. Y no solo eso, cuando yo salgo de mi casa por las mañanas, me topo con más rutas de perros recogiendo los perros en el camino que con buses de colegio. Bueno, el cuidador de perros se volvió un negocio gigante. Gigante. Y súmele el negocio de los accesorios, la comida,
el veterinario, el salón de belleza, hay ahora hasta psicólogos. Bueno, ahora usted puede llevar su perro en un avión si usted certifica que es un apoyo emocional. Sí, el apoyo emocional se ha vuelto importantísimo y todo lo que le puede dar uno a su mascota de ayuda. Y es que en Colombia, este es un dato interesante, Juan Roberto, hoy en día el 73% de los colombianos tienen un gasto relacionado con mascotas. Le compran algo a las mascotas, pero solo el 39% compra pañales y teteros. Míreme la diferencia. En los últimos 5 años esa industria ha crecido en ventas, en Colombia solamente, el 85%. Es enorme. La plata que se mueve detrás de esa industria es un tema gigantesco. Sí, Teresita, eso en Colombia, donde el DANE cada vez reporta, y lo hablábamos en otro capítulo de Memorias del Mundo, el cada vez menor número de nacimientos de niños versus este número gigante de personas que optan por tener, en la gran mayoría, perros y en menor proporción gatos. Pero en el mundo estamos hablando de una tendencia que es similar, ¿cierto? En Francia, en el Reino Unido, en los países europeos ha aumentado muchísimo la tenencia de, sobre todo perros. Gatos sigue siendo el segundo. El tercero son los peces, los acuarios. ¿Ah, sí? Ese es el tercer animal que más compra la gente para tener en su casa. Pero en Europa está en aumento. Es interesante, Japón y Estados Unidos no tanto. Son los dos países que menos reportan un crecimiento en sus mascotas. ¿Por qué será eso? Yo me imagino porque hay muchas reglas. En Estados Unidos tener un perro viene acompañado de muchos deberes, obligaciones y reglas. El ruido, restricciones por ejemplo de ruido. Hay zonas de la Florida donde uno no puede tener por ejemplo más de 2 perros. Así tenga una casa grande, un jardín grande, porque pueden hacer ruido, porque no tienen espacio. Hay muchas restricciones. Me devuelvo a Colombia para algo que tiene que ver con eso, Teresita, y es que en Colombia hoy buena parte, según la policía, de los problemas de convivencia entre vecinos tienen que ver con las mascotas. El perro que ladra, el perro que es bravo y muerde al otro, el que hace popó y no le recogen. Es decir, temas que ya hoy se volvieron parte de la vida cotidiana de las personas. Yo creo que el perro ladre o no ladre, pues uno no puede hacer nada. Es como que un bebé llore en la noche o no llore en la noche. Lo siento mucho, pero no es algo que yo pueda controlar. Pero sí debe haber reglas que faciliten la convivencia para las personas que tengan o no les gusten los animales. Que los lleven en una correa, sobre todo si están en espacios públicos abiertos o en restaurantes, que estén con una correa. Son temas de convivencia que uno tiene que aprender a manejar y yo creo que entre más animales, más van a surgir y más van a estar sobre el tablero estos temas. Usted habla del perro, usted habla del gato, usted habla de los peces, pero también hay una moda de tener mascotas exóticas, cada vez más. Y preocupante. Ahí llaman exóticas las tortugas, que uno puede tener en un acuario. Están los hurones, que son como de la familia de los mapaches. Sí. Hay mapaches, pero sobre todo a la gente le gusta tener ahora serpientes. Y las más famosas, las que más se compran, son pitones, que la gente tiene y la gente juega con ellas y las envuelve y les da roedores para que coman y para que no coman. Las serpientes han vuelto algo que está en aumento, sobre todo en Europa y en países como Colombia también. En Colombia, eso le iba a decir yo, el tema de las serpientes, el tema de las aves, el tema de los monos. Son especies exóticas que incluso algunas están en peligro de extinción por ese tráfico espantoso. Tarántulas, yo no sabía que también comerciaban tarántulas. Sí, las ponen como en un acuario, las tarántulas gigantescas y les van dando comida. Yo personalmente creo que si se escapa la tarántula en mi casa me daría pánico, pero tarántulas hay. Y en Colombia otro animal que hay mucho es el tigrillo. Les gusta mucho tener tigrillos como mascota. Y de este lado del mundo se ha vuelto negocio llevar hacia países de Europa como España, Italia, Alemania, este tipo de especies exóticas. Que no es legal hacerlo. Bueno, hablemos ahora sí, Teresita, de la historia de las mascotas. ¿A dónde se remonta? Hay tumbas que han encontrado de 14.000 años atrás. Es decir, estamos hablando del primer ser humano, de restos humanos enterrados con restos de perros. Entonces, desde ese momento el perro ha sido alguien que ha acompañado de manera fiel al ser humano. Sí, recuerda usted que el perro, esto me lo enseñó el rector del colegio de mi perro, dice, el perro viene del lobo. Sí. Y el lobo primero tuvo una relación de confrontación con los primeros humanos, con los primeros homínidos, pero después se fue adaptando y lo protegía. Esa fue tal vez la primera relación entre estos caninos y el ser humano.
¿sí? Y es una relación milenaria, 14.000 años. Luego tal vez nos vamos a Egipto, donde los gatos Oiga, eran qué fascinante, dioses, ¿no? Y uno los ve en los jeroglíficos y en las pinturas. y eran enterrados con toda clase de honores en mausoleos gigantescos. Los gatos eran como unas deidades muy importantes para toda la civilización egipcia. Sabe que me llamó la atención ver cuando estuvimos hace ya 3 años, como pasa el tiempo, en el Mundial de Qatar, en Doha, por la calle lleno de gatos. Nadie puede tocar a los gatos. Nadie los puede ni restringir, ni tocar, ni afectar. Los gatos los relacionan con sabiduría, con que transmiten sabiduría, con que tienen unos poderes. Pensemos que cuando uno habla en otros temas de brujería y eso, el gato es el animal que aparece. Dicen que los gatos tienen poderes y energías muy poderosas en algunos lugares del mundo y por eso son importantes. Bueno, en la antigua Roma también la fascinación por los perros también es famosa. También, y es que es una ciudad que la crearon 2 lobos. Ah, bueno. Rómulo y Remo. Exacto. Nacieron de los lobos. Y ahí viene esa fascinación. Y también ha sido no solamente objeto de fascinación, sino símbolo de estatus. Así como empezó como símbolo de protección, quien carga un perro, por ejemplo, en China los perros chiquitos. Yo me acuerdo que aquí llegó el perro pequinés y me decía, perro pequinés, claro, ese perro venía de esa raza de China. De Pekín. Claro. Por eso el pequinés, para ellos era estatus. El perrito chiquito que me cupiera en la mano y yo pudiera andar con él en la mano para mostrárselo a todo el mundo. Era más que cualquier otra cosa. Mire, yo puedo tener un perro, yo tengo un juguete que está vivo, más o menos. Y lo mismo en la Edad Media. En la Edad Media el perro era símbolo de estatus. Y estaba en los palacios. Uno de las imágenes de Enrique VIII, de todos estos reyes, siempre tiene grandes perros alrededor de ellos en la mitad de los banquetes. En todos los cuadros hay un perro. La gente, el campesino, tenía el perro de trabajo, pero no necesariamente el perro de compañía, el de pastoreo. Teresita, hablemos de mascotas famosas. Yo creo que la más famosa hoy en día, Juan Roberto, es Choupette, que era la gata de Karl Lagerfeld, el diseñador. ¿La gata millonaria? La gata millonaria, el diseñador de Christian Dior, que a su muerte le dejó $300 millones a su gata. Legalmente pudo, ¿no? Sí, fue todo un problema, pero pudo. Hoy en día, pues yo me imagino que hay mucha gente alrededor de Choupette que vive de Choupette. ¿Y quién cuida un gato como esos? Imagínense. Le dejó el apartamento, le dejó el avión y le dejó todo para que la cuidaran hasta su último día. Teresita, háblenos de esto que yo le voy a confesar. No lo sabía y segundo me parece insólito. ¿Que Albert Einstein tenía un tigre? Le gustaban las mascotas y decidió tener un tigre. Porque el tigre era tan grande y tan poderoso que lo obligaba a estar siempre atento y eso hacía que desarrollara mejores ideas. Eso decía Einstein. Parece que al poeta inglés Lord Byron también le gustaban las mascotas, ¿no? Esa es una historia fascinante. Él se fue a Oxford en algún momento de su vida y le dijeron, usted no puede traer mascotas, están prohibidos los perros, los gatos, los pájaros, todo. Él se leyó todo el reglamento de la universidad y descubrió que en la lista no había osos. Entonces llevó un osito para Oxford que fuera su mascota. Creativo, ¿no? Los reyes y las reinas y su relación con las mascotas. Yo creo que los británicos, sobre todo la reina Isabel, la vimos durante 70 años. Los caballos, los corgis y hasta camaleón tenía. Ah, esa sí no la tenía yo. ¿Un camaleón? Tenía, alguien le regaló un camaleón, lo cuidó muchísimo y cuando se murió le dio entierro con todas las de la ley. En Estados Unidos casi todos los presidentes, creo que desde Washington, George Washington, han tenido mascotas, perro. Todos han tenido sus mascotas. La Casa Blanca desde Washington ha visto perros durante 200 años. Como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa, totalmente. Bueno, perros famosos, ya hablaremos de los de la televisión, pero hablemos de Laika. El primer perro en ir al espacio. Los rusos lanzaron primero un perro y después un ser humano. Hubo muchas críticas porque un perro, pero pobrecito, pero le fue divinamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué le fue divinamente? Dio la vuelta en órbita, dio unas vueltas en órbita a la Tierra y aterrizó y se volvió famoso y lo cuidaron, se dedicaron a cuidarlo el resto de su vida. Sí, como también cuidaban a los perros que se volvieron taquilleros como Lassie o Rintintín. Lassie, que era un collie que empezó en los años 30, fue en una propaganda que salió Lassie, un productor de televisión la vio y dijo, ese perro está muy lindo, hagamos un programa sobre Lassie. ¿Sabe también cuál era muy lindo? Este perro, que me encanta a mí, es que es muy grande y bota mucha baba, que es el San Bernardo. Sí, ese nació en Suiza y efectivamente, salvando gente, el primero se llamaba Barry, en un hostal en los Alpes, salvó cerca de 40 personas un invierno muy cruel, de avalanchas y de la nieve,
y lo nombraron el San Bernardo, porque el hostal se llamaba el Hostal de San Bernardo. La raza fue evolucionando, más peluda cada vez, y hoy en día son famosos. Son muy famosos, muy grandes, ¿no? Es muy gigantón. Y muy baboso. Y muy baboso. Hablemos de otro gigantón, el gran danés. Ese fue criado en Dinamarca, precisamente. En otro lugar no podría ser. Lo fueron criando poco a poco, y es un perro muy grande, y uno lo ve y dice, esto es más grande que yo, pero es el perro más noble que hay porque fue criado desde sus orígenes para cuidar a los niños, a los príncipes, a los hijos de la realeza danesa. La realeza del cine también, cuando digo realeza, tiene un capítulo especial de perros y gatos. Sí, totalmente. Están todos los famosos que han tenido sus mascotas importantes. Entonces, por ejemplo, pero también películas, incluso dibujos animados, La Dama y el Vagabundo, Los 101 Dálmatas, que antes era La Noche de las Narices Frías. Sí. Así que me acuerdo, Bianca al rescate, Scooby-Doo, a propósito de gran danés. Scooby-Doo era un gran danés, muy nobles, que son muy nobles. Mi favorito es Milú, el de Tintín. Esa es una belleza que siempre le acompañaba a sus aventuras. Sí. ¿Sabe cuál es mi favorito? Snoopy. Me encanta. ¿Ese qué raza es? Beagle, se llama en inglés. Lo que pasa es que es un beagle de orejita negra, ¿sí? Porque esos beagles son de orejita café por lo general. Teresita, y hasta grandes seres humanos que han marcado la historia de la humanidad, como Gandhi, hablaron de las mascotas. Sí, Gandhi dijo, la manera en que una sociedad trata a sus mascotas es un reflejo de la bondad y de la grandeza de esa sociedad. Teresita, porque las noticias, y en este caso las mascotas, también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.